Si quieres poder comunicarte de manera efectiva en inglés, es esencial que puedas sonar natural al hablar del pasado específicamente. Pero no hablo de solamente tener una buena pronunciación, sino también de poder manejar con confianza la conjugación de los verbos irregulares que van de la mano con la pronunciación. El problema es que no siguen ningún patrón predecible como los verbos regulares. Entonces, ¿cuál es la solución? Soy Connor Murphy, tu coach de inglés, y hoy te voy a enseñar a superar este desafío con 10 verbos irregulares importantísimos y sus ejemplos para que tu inglés mejore notablemente hoy mismo. ¿Listo? Empecemos. Antes que nada, quiero que sepas dos cosas. La primera es que los 3 últimos ejemplos al final de la lección son los más importantes, sin duda. Te explicaré el por qué cuando lleguemos allí, pero no te los pierdas, por favor. La segunda es que los verbos irregulares en inglés se aprenden con el tiempo. Hay muchos, entonces no te abrumes porque te he dejado un PDF 100% gratuito aquí en la descripción del video para que tengas todos los ejemplos de la lección de hoy y muchos más y puedas estudiarlos con más tiempo. Pero por ahora, comencemos. Número 1. El verbo to be. To be es uno de los verbos más importantes del idioma, pero antes de ver sus conjugaciones, quiero mencionarte algo de suma importancia. Para este ejemplo y todos los demás, antes de ver cuáles son sus conjugaciones en el pasado, ya que nos estamos centrando en las formas pasadas de todos estos verbos, primero es necesario entender cómo se conjugan en el presente para ver esas diferencias. Entonces, en este caso, con este verbo to be, sus formas en el presente de conjugarse son las siguientes: am, is y are. Am, is, are. Por ejemplo, she is at the store. She is at the store. ¿Ok? Entonces, am, is y are funcionan como formas verbales específicas para los pronombres. Entonces, por ejemplo, am va con I. I am. Is va con he, she e it. Entonces, he is, she is o it is. Y finalmente, are va con we, you y they. Entonces, por ejemplo, we are, you are y they are. Pero ahora hablemos del pasado, porque cuando se conjuga el verbo to be al pasado simple, am, is y are no te van a ayudar para nada. Entonces, cuando yo te digo que si quieres sonar natural y hablar bien del pasado en inglés, tienes que saber cómo se conjugan verbos como to be y los demás en el pasado. Entonces, con el pasado simple vamos a trabajar con was y were. Was, were. Y el uso de was o were depende del pronombre que usemos. Por ejemplo, he was late to the meeting. He was late to the meeting. Si quiero hablar de un grupo de personas, tendría que usar el pronombre they. Pero en este caso, para decir they late to the meeting, tengo que decir were. They were late to the meeting. No puedo decir they was late to the meeting, ya que todos los pronombres tienen que usarse de forma correcta con la conjugación apropiada. Entonces, siempre y cuando elijas was o were de acuerdo con el pronombre relevante y correcto, nunca vas a tener ningún problema y vas a ver esta misma tendencia con todos los demás ejemplos. Pero ahora, si queremos hablar del pasado participio en lugar del pasado simple, ¿cómo vamos a conjugar este verbo? Pues vamos a usar been para todos los pronombres. A ver un ejemplo. Si quisiera decir algo como ellos han sido amigos durante años y usar el verbo to be en inglés, simplemente voy a decir they have been friends for years. They have been friends for years. Excelente trabajo hasta ahora. Continuemos al segundo ejemplo, que es el verbo to have. To have, que quiere decir tener en español, entonces también es muy importante. Probablemente hayas visto este verbo antes,
pero si no, así se conjuga en el presente. Tenemos dos maneras de conjugarlo. Tenemos have y has. Have, has. Todo depende del pronombre que utilicemos. Pero ahora tu turno. Repite después de mí. Have. Muy bien. Y ahora, has. Bien hecho. Entonces, por ejemplo, en el presente podríamos decir I have a book. I have a book. Si quieres sonar natural al hablar del pasado con este verbo en específico, te tengo una muy buena noticia. Lo interesante es que cuando se conjuga este verbo al pasado, ya sea al pasado simple o al pasado participio, trabajamos con una sola manera de conjugarlo, que es had. Had. Entonces, no importa qué pronombre utilicemos, siempre vamos a usar had. Por ejemplo, en el pasado simple, she had a wonderful time yesterday. She had a wonderful time yesterday. Ahora veamos otro ejemplo en el pasado participio. We've had a great day. We've had a great day. El verbo número 3 es to go. To go, que quiere decir ir en español. En el presente usamos go y goes. Go y goes, dependiendo del pronombre. Estas son las conjugaciones y entonces se podría decir they go to the gym regularly. They go to the gym regularly. Pero en el pasado ya no trabajamos con go ni goes. Ahora tenemos went y gone. Went y gone. Went es lo que usamos en el pasado simple y gone es lo que usamos en el pasado participio. Entonces, en el pasado simple podría decir they went to the beach last summer. They went to the beach last summer. Lo bueno es que aquí podríamos usar todos los pronombres personales con esta misma conjugación y estaría gramaticalmente correcto. Para resumir toda esta información de forma sencilla, simplemente piensa en que has siempre va a conjugar a los pronombres it, he o she, mientras que have siempre va a conjugar a los pronombres I, we, you y they. El verbo número 4 es to say. To say, y este verbo significa decir en español. Las formas de conjugarlo en el presente son say y says. Say y says. Por ejemplo, con el pronombre she podría decir she says she will be late. She says she will be late. La buena noticia aquí es que simplemente tenemos que recordar una forma más para poder conjugar este verbo al pasado, ya sea al pasado simple o al pasado participio. Y esa forma es said. Said. Por ejemplo, en el pasado simple podría decir he said he would call you back. He said he would call you back. Y como te dije, en este caso podríamos reemplazar el pronombre he por cualquier otro pronombre y sigue funcionando esta misma oración. Ahora veamos un ejemplo en el pasado participio. Como te dije, vamos a usar said aquí también. Entonces, por ejemplo, the teacher has said that we need to study. The teacher has said that we need to study. El verbo número 5 es to take. To take, que quiere decir tomar o llevar en español. Para conjugarlo en el presente específicamente, simplemente usamos take y takes. Take y takes dependiendo del pronombre. Entonces, si yo quiero usar el pronombre she, puedo decir she takes the bus to work. She takes the bus to work. Pero con este verbo versátil, si quieres estar en lo correcto y sonar natural al hablar del pasado, tienes que recordar estas dos formas de conjugarlo. En el pasado simple vamos a usar took, took, para todos los pronombres. Entonces, took.
pero para el pasado participio vamos a usar taken. Taken. Ahora tú, taken. Excelente. Ahora veamos dos ejemplos. Primero, un ejemplo en el pasado simple. Recuerda que vamos a usar took. Took. Entonces, por ejemplo, he took a day off last week. He took a day off last week. Ahora, ¿qué tal un ejemplo en el pasado participio? Pues ahora tenemos que usar taken. Taken. Entonces, por ejemplo, achieving a C2 level in English has taken the man 4 years. Achieving a C2 level in English has taken the man 4 years. Para recapitular, tenemos take y takes en el presente, took en el pasado simple y taken en el pasado participio. Ya casi llegamos a los ejemplos más importantes de la lección de hoy, entonces no te vayas. Pero por ahora, el verbo número 6 va a ser to see. To see. Y cuando se conjuga este verbo en el presente, simplemente decimos see o sees. See o sees. Simplemente se pone una S al final y vamos a elegir entre estos dos ejemplos dependiendo del pronombre. Entonces, si usamos el pronombre I, yo podría decir I see the sunset from my window. I see the sunset from my window. En el pasado vamos a trabajar con saw y seen. Saw y seen. ¿Ok? Saw es lo que se usa cuando queremos conjugar ese verbo al pasado simple, mientras que seen se usa cuando ese verbo se conjuga al pasado participio. Entonces, por ejemplo, en el pasado simple, they saw a movie last night. They saw a movie last night. O en el pasado participio, we have seen that movie already. We have seen that movie already. Para recapitular, tenemos see y sees en el presente, saw en el pasado simple y seen en el pasado participio. El verbo número 7 es to come. To come, que quiere decir venir en español. Para conjugarlo en el presente, simplemente usamos come y comes. Come y comes. La S al final de comes suena más como una Z. Realmente no es una Z, obviamente, pero suena así en inglés hablado. Entonces, dependiendo del pronombre que quieras utilizar, simplemente eliges entre come y comes. Por ejemplo, en el presente podría decir she comes to visit every weekend. She comes to visit every weekend. Hasta ahora tenemos come y comes que usamos cuando queremos conjugar este verbo en el presente. Pero ¿qué tal el pasado? Pues para conjugarlo al pasado vamos a trabajar con came y come otra vez. Came y come. Came es lo que vamos a usar cuando queremos conjugarlo al pasado simple, mientras que come es lo que vamos a usar otra vez, pero esta vez cuando queremos conjugarlo al pasado participio. Pero una nota importante aquí es que a pesar de verse exactamente igual que la conjugación en presente, que también es come, nunca vamos a añadir una S al final cuando conjugamos este verbo al pasado participio. Entonces, para todos los pronombres siempre será come en el pasado participio. Por ejemplo, en el pasado simple podría decir they came to the party early. They came to the party early. En el pasado participio podría decir they have come to a decision. They have come to a decision. Para recapitular, tenemos come y comes en el presente, came en el pasado simple y come en el pasado participio. Antes de ver los ejemplos más importantes de la lección de hoy, recuerda que los verbos irregulares se aprenden individualmente y con el tiempo. Así que no te abrumes, te dejé todos estos ejemplos y muchos más en el PDF gratuito que se encuentra en la descripción del video. Pero si quieres aprender trucos y patrones para dominar el inglés, ofrecemos un curso completo que te llevará a nivel intermedio en menos de 6 meses.
con lecciones dinámicas que se toman a tu propio ritmo, mi asesoría personal y un plan de estudios muy completo que no te fallará. Sobre todo, hacemos que tu aprendizaje sea divertido. Tú sí podrás hablar inglés con fluidez si estás dispuesto a trabajar duro. Hemos ayudado a muchos estudiantes a lograr esta meta y si gustas podrías inscribirte a través del enlace que te dejé en la descripción del video debajo del enlace del PDF. Pero por ahora continuemos con la lección. Número 8. El verbo to make. To make. Quiero decirte que este verbo es uno de los 3 más importantes del video, entonces felicitaciones por haber llegado hasta acá. En el presente usamos make y makes. Make y makes. Y en el pasado vamos a usar made, ya sea para el pasado simple o al pasado participio. Entonces, en el presente, make y makes. En el pasado, made. Por ejemplo, en el presente podría decir I make dinner every night. I make dinner every night. Pero ahora, si quiero referirme a algo que ya ocurrió en el pasado, tengo que usar made. Por ejemplo, en el pasado simple podría decir She made a cake last night. She made a cake last night. O en el pasado participio podría decir algo como He has made significant progress. He has made significant progress. Entonces, para recapitular esta información, en el presente tenemos make y makes. Y en el pasado, ya sea el pasado simple o el pasado participio, tenemos made. Entonces, make y makes y made. El número 9 es el verbo to do. To do, que típicamente quiere decir hacer en español. Este verbo es un verbo con el cual te vas a encontrar a menudo porque además de ser un verbo, también es un auxiliar gramatical, algo súper característico del idioma inglés. En el presente decimos do y does. Do y does, dependiendo del pronombre. Entonces, por ejemplo, con el pronombre he o él en español podría decir he does his homework every day. He does his homework every day. Pero para referirte al pasado con este verbo, tienes que usar did cuando se conjuga en el pasado simple y done cuando se conjuga en el pasado participio. Entonces, en el presente, para recapitular, tenemos do y does. En el pasado simple tenemos did y en el pasado participio tenemos done. A ver, 2 ejemplos más. En el pasado simple podría decir I did my best on the exam. I did my best on the exam. En el pasado participio podemos decir algo como She has done the impossible. She has done the impossible. Y finalmente tenemos el verbo to get. To get, que de hecho tiene muchas traducciones y es un verbo sumamente interesante. Veamos sus conjugaciones y también algunos ejemplos. En el presente tenemos get y gets. Get y gets. Entonces, por ejemplo, he gets up early every morning. He gets up early every morning. Pero para usar este verbo en el pasado tenemos 2 formas. En el pasado simple vamos a usar got. Got para todos los pronombres. Y para usarlo en el pasado participio del verbo tenemos que usar gotten. Gotten. Entonces tenemos got y gotten. Quiero que sepas que en inglés estadounidense tendemos a decir gotten, mientras que en el inglés británico ellos pronuncian la doble T más fuerte que nosotros. Ellos tienden a decirlo así, gotten, gotten, en lugar de gotten, como nosotros, los estadounidenses, decimos. A ver 2 ejemplos. En el pasado simple podría decir, I got a new phone for my birthday. I got a new phone for my birthday. En el pasado participio podría decir algo como You've gotten taller. You've gotten taller.
Y por el bien de realmente escuchar la pronunciación nativa de esta forma de conjugar este verbo, te voy a dar otro ejemplo. She's gotten better at cooking. She's gotten better at cooking. Entonces, para recapitular, tenemos get y gets en el presente, got en el pasado simple y gotten en el pasado participio. Recuerda que la meta es poder sonar natural al hablar del pasado en inglés. Entonces el próximo paso lógico sería descargar el PDF gratuito con todos los ejemplos de hoy y muchos más para que los puedas estudiar con más tiempo a fin de no olvidar literalmente todo lo que acabas de aprender. Además de eso, asegúrate de suscribirte a este canal a fin de no perderte ninguna lección mía. Pero si quieres saber cuál es tu verdadero nivel de inglés en términos de A1, A2, B2, etc., haz clic en este otro video en el cual encontrarás una prueba totalmente gratuita que te puede decir tu nivel en tan solo 15 minutos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.